Buenos días, profesor. Hoy yo, Ángelo Hidalgo, junto con mi compañero Diego Dupré, hablaremos sobre la ley de Faraday y variación temporal. Muy resumidamente, la ley de Faraday se creó a partir de que si una corriente puede producir un campo magnético, entonces un campo magnético puede producir una corriente. Por lo cual, a partir de experimentos, se obtuvo lo siguiente, que Fm es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético, donde Fm es un escalar que se mide en volts. A partir de la ecuación, se puede inferir que para generar una FEM debe haber una variación de flujo magnético a través del tiempo. Y esto ocurre cuando hacemos una de las tres siguientes cosas. Uno, un flujo que cambia con el tiempo circulando una trayectoria fija. Dos, el movimiento relativo entre un flujo estable y una trayectoria cerrada. O tres, la combinación de los dos casos anteriores. La ecuación de la FEM está dada por la integral cerrada de línea del campo eléctrico. Ahora, si reemplazamos el flujo magnético por la ecuación para obtener el flujo magnético, obtenemos lo siguiente, que la integral cerrada de línea del campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada temporal de la integral de superficie de la densidad de campo magnético. La es temporal y la densidad del campo magnético es lo único que varía en el tiempo, por lo que se introduce la derivada a la integral. Luego observamos que se puede aplicar el teorema de Stokes a la integral de línea, quedándonos lo siguiente, que la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos la integral de superficie del flujo magnético, donde las superficies son iguales, por lo que se prefiere escogerse como forma diferencial, quedándonos lo siguiente, que el rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos el flujo magnético. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, y de esta nos vamos a guiar para conseguir las ecuaciones potenciales con distribución de carga que varían en el tiempo. Corriente de desplazamiento. Se observa cómo un campo magnético que varía con el tiempo genera un campo eléctrico. Ahora se prestará atención a un campo eléctrico que varía en el tiempo. Primero, observamos la forma diferencial o puntual de la ley circuital de Ampère para campos estables, que el rotacional del campo magnético va a ser igual a la densidad de corriente. Se aplica la divergencia a ambos lados, pero la divergencia del rotacional de un campo es cero. Pero la ecuación de continuidad de Maxwell dice que la divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la derivada parcial en el tiempo de la densidad volumétrica de carga. La ecuación se cumple solo cuando la derivada parcial en el tiempo de la densidad de carga es cero. Entonces, esta no sirve para campos que varían en el tiempo. Esto tenemos que corregirlo. Suponga que se le agrega un término extra al lado derecho de la ecuación. Ahora, al calcular la divergencia, obtenemos que en el lado izquierdo nos da cero, ya que la divergencia rotacional de un campo que es cero. O sea, que el campo es cero. Entonces, es igual a la divergencia de J más D, J más G. Para esta ecuación se cumpla con la ecuación de continuidad y a la vez sea correcta, entonces la divergencia de G debe ser igual a la derivada parcial en el tiempo de la densidad de carga volumétrica, pero la densidad de carga es igual a la divergencia del flujo eléctrico. Así que la divergencia de G debe ser igual a la derivada parcial en el tiempo del flujo del campo eléctrico. Esto se reemplaza en la ecuación circuital de Ampère en forma puntual y se obtiene que el rotacional del campo magnético va a ser igual a la densidad de corriente más la derivada temporal de la densidad de campo eléctrico. La ley circuital de Ampère para campos eléctricos variables. Ahora tenemos que JD, ahora tenemos que JD es igual a la derivada parcial en el tiempo del flujo del campo eléctrico. JD se le denotará como la densidad de corrientes de desplazamiento. Ya se tenían otras densidades de corrientes, tales como que la densidad de corriente es igual a la conductancia por el campo eléctrico o que J es igual a la carga, a la densidad de carga volumétrica. Y se puede expresar como la corriente de desplazamiento va a ser igual a la integral de superficie de la densidad de corriente de desplazamiento. O que la corriente de desplazamiento va a ser igual a la integral de superficie de la derivada temporal de la densidad de campo eléctrico. ¿Cuál es la esencia de la corriente de desplazamiento? Es la corriente eléctrica en un medio dieléctrico que se produce gracias a un campo eléctrico variable. Esto se puede ver más claro en un capacitor. Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras.
Separado por un material dieléctrico, la corriente que pasa entre las placas esencialmente es cero, pero se genera una corriente de desplazamiento, la cual es la que avanza en un lado al otro del capacitor. Bueno, yo explicaré respecto a las ecuaciones de Maxwell de manera integral. Previamente mi compañero explicó de forma diferencial y yo voy a hacer la explicación de manera integral. Básicamente, en cuanto a los contextos del problema, la ecuación de Maxwell de manera integral nos permite hacer un análisis de los campos electromagnéticos de forma más espacial, con diferentes configuraciones y, por ejemplo, cables coaxiales o esferas o diferentes geometrías. Las ecuaciones de Maxwell de manera integral nos permiten realizar los cálculos que queremos obtener. Por otro lado, la forma diferencial puede ser mucho más fácil trabajar cuando tenemos los campos entregados de manera vectorial y de esta forma las ecuaciones de Maxwell de forma diferencial puede resultar más fácil hacer los cálculos de los rotacionales o la divergencia cuando está entregada de forma vectorial. Y esta resulta más útil de manera espacial. Bueno, en primer lugar tenemos la ecuación de Faraday, en donde al lado izquierdo el campo eléctrico, producto punto un diferencial de longitud definido en una trayectoria cerrada, va a ser igual a menos la variación del flujo magnético en una superficie. La variación del flujo magnético, producto punto un diferencial de superficie. Básicamente esta ley nos relaciona que variaciones de flujo magnético están estrechamente relacionadas con el campo eléctrico. Por otro lado, tenemos la ley circuital de Ampère-Maxwell, en la que previamente a la intervención de Maxwell solamente contábamos con esta parte de la ecuación y esta, en donde a la izquierda tenemos la integral cerrada del producto punto, la intensidad de campo magnético, producto punto un diferencial de línea, otra vez sobre una integral cerrada de trayectoria, y esta I correspondía a la corriente encerrada por las diferentes trayectorias que definíamos en la izquierda. Esta corriente también puede ser calculada de manera integral si la densidad de corriente superficial o la densidad de corriente volumétrica dependía del radio y podíamos calcularla de manera integral. En esta ocasión aparece de forma constante. Y a la derecha contamos con el término conocido como corriente de desplazamiento, que fue lo que introdujo Maxwell y que está relacionado con las variaciones, o sea, las variaciones de flujo magnético y cómo afecta, cómo se genera este nuevo concepto a partir de eso. Por otro lado, contamos con las dos ecuaciones de Gauss, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. En primer lugar, para el campo eléctrico, para una integral de superficie cerrada, el producto punto de la densidad de flujo eléctrico por un diferencial de superficie, esta vez, como es un diferencial de superficie, eh, es una superficie cerrada y no una trayectoria cerrada como en los dos primeros casos, va a ser igual podríamos interpretarlo como la carga encerrada, el volumen por la densidad volumétrica de carga por un diferencial de volumen, o también se puede calcular como un diferencial de área o sea, la densidad superficial de carga por un diferencial de área. Básicamente es la carga. Y por último tenemos la ley de Gauss de manera para el campo magnético, en donde para una superficie cerrada de nuevo, tenemos el flujo, o sea, el campo magnético producto punto un diferencial de superficie va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Que si lo analizamos como líneas de campo magnético, todas las líneas de campo magnético que salen entran de nuevo al objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen los monopolos magnéticos, sino que todo el flujo que sale tiene que necesariamente volver a entrar a la geometría. A continuación tenemos los potenciales retardados. Previamente habíamos hecho el cálculo del potencial en el espacio y del potencial magnético en el espacio respecto a campos magnéticos estáticos.
En este momento, nosotros podemos comprender los campos magnéticos como ondas electromagnéticas que concretamente se mueven a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Respecto a que esta velocidad es un límite teórico, es decir, no se puede superar, el cálculo del potencial se dice retardado porque se va calculando con puntos eh, mucho más atrás a la velocidad a la que se va moviendo o se va expandiendo los campos, que ambos campos se transmiten de manera perpendicular entre ellos. Entonces, se le llama retardado porque son puntos anteriores a la propagación de los campos. Y por eso ambas expresiones tienen estos corchetes, tanto para la densidad volumétrica de carga como para la densidad de corriente, porque son puntos eh, retardados en el espacio. Y la forma es una integral, para ambos casos, la integral de volumen, debajo la constante es 4 pi epsilon y debajo también 4 pi epsilon, para un radio y un diferencial de volumen. Bueno, respecto a la aplicación de la ley de Faraday, podemos comprender que son los generadores eléctricos donde tenemos un rotor y un estator. El rotor es el encargado de generar, o sea, es el que genera el flujo magnético y esta generación de flujo magnético induce una corriente en el circuito. Y esta corriente es utilizada para alimentar la carga que en este caso en la simulación corresponde a una ampolleta. Bueno, con respecto a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos concebir que es importante considerar que los campos eléctricos y magnéticos no son campos estáticos, sino que son campos, concretamente se comportan en el espacio como ondas, que se mueven a la velocidad de la luz y debido a eso, cálculos previamente que hacíamos para, podríamos decir, campos estacionarios ya no cumplen al acercarnos a velocidades de la luz. Y con respecto a la ley de Faraday de manera más concreta, podemos ver su importancia en el punto en que gracias a variaciones del flujo magnético en el espacio, es posible ahora generar corriente. Y eso es muy útil, porque básicamente sin tener contacto entre una sección en la que esté generando un flujo magnético, una variación de flujo magnético, podemos inducir corriente en otra sección. Y esto lo hace muy útil para diferentes utilidades, tecnologías. Por ejemplo, pudimos entender la utilización de la ley de Faraday para un generador eléctrico. Y la verdad es que la utilización y la importancia de las ecuaciones de Maxwell está presente en todo. Es ecuaciones de Maxwell que tienen mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado esta presentación sobre ley de Faraday y variación temporal. Gracias.